Bien, buenas noches a todos los participantes. Vamos a iniciar la segunda semana de este módulo, abarcando prácticamente el penúltimo capítulo del reglamento. Recursos administrativos. En el reglamento es el capítulo 7 y el último va a ser gestión de contrataciones. Bien, vamos a continuar con esta parte que es más de carácter legal, ¿sí? Prácticamente en los recursos administrativos de impugnación es la participación obligatoria del área legal o unidad jurídica, porque tiene que secundar, asesorar, acompañar a la MAE cuando se presenten los recursos administrativos de impugnación. Bien, primero, si aprecian las diapositivas, ¿no? ¿Está todo ok? Ok, dice. Ok, muy bien. Un recurso administrativo de impugnación, ¿cuándo se presenta? Cuando el proponente considera que sus derechos han sido afectados o lesionados en sus legítimos intereses, ¿sí? Podrá impugnar, ¿sí?, únicamente en las siguientes resoluciones administrativas. ¿Cuáles son las resoluciones administrativas impugnables? Son tres: la resolución de aprobación del DBC, la resolución de adjudicación y la resolución de declaración desierto. Es decir, la impugnación procede contra estas tres resoluciones. Veremos primero, en el reglamento habla de las horas, días hábiles administrativos. Primero, considera que para estos actos se consideran días hábiles administrativos los días entre lunes y viernes. No son días hábiles administrativos sábado, domingo o feriado. Y si es que se presentara un acto en un día sábado, domingo o feriado, trasladar al primer día hábil administrativo siguiente. Las horas hábiles administrativas son las que rigen en la entidad como horario de trabajo, ¿sí? Esto es importante porque en un momento dado no tenemos la hora exacta que podría ser para una apertura de propuestas o para la presentación de propuestas, o en estos casos para la presentación también de estos recursos, ¿sí? Hay una variación que oscila entre 2, 3, 4 minutos, ¿sí? Es por eso que en este reglamento, ¿sí?, la hora oficial es de la entidad. Es lo que establece, ¿sí? Puede que tenga diferencia con, no sé, estoy pensando con normalmente Radio Fides, Canal 7, o cualquier ente que emite un horario. El reglamento señala que las que rigen la entidad son horarios de trabajo y como horario oficial, ¿sí? También señala el reglamento que todos los actos se miden en días hábiles hasta la suscripción del contrato. Posterior a la suscripción del contrato, ya en el mismo contrato, ¿sí?, los días ya son calendario, ¿sí? Entonces, cuando elaboramos un cronograma de plazos, ¿sí?, se establecen días hábiles a computarse a partir del día siguiente hábil,
Esto puede estar en la convocatoria que es parte del DBC. Esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque había confusiones, ¿sí? Cuando se publicaba una convocatoria, por decir, un lunes 3 de agosto a primeras horas, algunos computaban el mismo día, lunes, como primero, ¿sí? Y bueno, ha habido confusiones en cuanto a la presentación de propuestas. Entonces, dice, si publicamos en el SICOES un día lunes, en este caso 3 de agosto, los plazos corren a partir del siguiente día, en este caso, a partir del martes 4 y así sucesivamente. Y eso tiene que estar en el cronograma o convocatoria establecido en el DBC. También habla de notificaciones y comunicaciones. ¿Cuáles son las reglas? La interposición de un recurso administrativo de impugnación será comunicada en el plazo de 2 días por la mayoría a todos los proponentes. Ustedes saben que presentado el recurso administrativo a la entidad, inmediatamente el RPC deriva a la MAE y la MAE, ¿sí?, comunica, ¿sí?, a todos los proponentes que están participando en ese proceso de contratación sobre la interposición de este recurso. ¿Sí? La notificación a los recurrentes con la resolución que resuelva se realizará en el plazo de 2 días a partir de la fecha del cual fue dictada con constancia de recepción. Eso es lo que todavía mantiene este párrafo del reglamento. ¿Sí? El término constancia de recepción, ¿sí?, que sí o sí hay que notificar a la empresa con un sello. Y si hacemos una comparación con el decreto 181, como que no hace prevalecer la constancia de recepción, ¿sí?, sino el remitir a su correo, su fax, etc. O simplemente, dice el decreto 181, que remitida al SICOES, ¿sí?, ya se da por notificado. Pero el reglamento mantiene. Lo que pasa es que cuando se presentan licitaciones de carácter internacional, con el anterior decreto, había empresas asociadas accidentalmente y que no eran locales, ¿sí?, empresas en el interior, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, ¿sí? Y como se tenía 2 días hábiles para notificar con la resolución, en algunos casos no se cumplían los 2 días por la distancia, ¿sí?, o en algunos casos porque la empresa no atendía todos los días y se generó un problema. Y obviamente, si el no tener la constancia de recepción ha generado problemas, que muchas empresas han comenzado, bueno, a presentar reclamos y todo ello. Y eso en el decreto 181 lo han modificado. En cambio, en el reglamento de Contraloría mantiene la constancia de recepción. Otra forma de notificación dice, a solicitud expresa del recurrente y demás proponentes, serán válidas la notificación o comunicaciones vía fax y correo electrónico. En caso de rechazo de la notificación, se hará constar con intervención de un testigo, señala una constancia de un testigo y señalar este caso de rechazo. Otra forma de notificación es que la resolución que se resuelva el recurso deberá ser notificada a los recurrentes o proponentes en el plazo máximo de 2 días hábiles a partir de la fecha que la resolución fue dictada. Prácticamente, como ustedes verán, todos los actos en materia de notificación y comunicación de las resoluciones oscilan, casi en todos,
2 días hábiles. No solamente una notificación vía correo, sino también en el SICOES, porque las impugnaciones o las resoluciones que resuelven tienen plazo máximo de 2 días hábiles. Bien, vamos a ir viendo más adelante, ¿no?, esas características. Primero, los requisitos para la presentación. ¿Sí? Toda interposición de recursos administrativos de impugnación deberá cumplir los siguientes requisitos. Primero, presentar o interponer ante el RPC que emitió la resolución. ¿Sí? Ante el RPC, en este caso, ante la autoridad que emite la resolución. Plazo, 3 días hábiles, siguientes a la notificación. Luego se espera 3 días hábiles para posibles recursos de impugnación. Tienen que adjuntar una garantía con vigencia de 30 días calendario. En el reglamento de la Contraloría, la garantía puede ser póliza o boleta bancaria. En el decreto 181 excluye la póliza, ¿sí? En el decreto 181 tiene que ser a primer requerimiento o boleta bancaria, ¿sí? En cambio acá vale póliza, a primer requerimiento, vigencia 30 días. Ahora, el porcentaje equivalente al 50% de la garantía de seriedad de propuesta. Ustedes saben que la garantía de seriedad de propuesta es el 1.5% de la propuesta económica. Entonces, la garantía para interponer un recurso será la mitad de ese 1.5%. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Sí? En materia de auditoría, bueno, no ha habido mucha experiencia. En cambio, en materia de licitaciones públicas, en mi experiencia hemos atendido 4 impugnaciones. Uno de ellos era una licitación internacional. Anteriormente, en las modalidades de contratación, hasta 40 millones era nacional y a partir de 40 millones era internacional. Ahora es a partir de 70 millones. Esta era una licitación de 50 millones internacional. De una empresa de esas, bueno, asociadas accidentalmente, para una carretera de más de 50 kilómetros, que tenía un costo promedio de 50 millones de bolivianos. ¿Y cuánto equivalía? En las normas 181 es el 1% de su propuesta económica. Y la propuesta económica, como que era 50 millones, tenía que ser la garantía equivalente a 500.000 bolivianos, medio millón. Y creo que primero nos visitan a la entidad con todos los documentos señalando que ellos no debían ser segundos, porque no salieron ganadoras, sino salieron en segundo. De las 4 empresas eran segundos. Y reclamaban que ellos ellos tenían que ser los ganadores, ¿sí? Y trajeron toda su información, sus carpetas, sus archivadores, ingenieros, abogados. Y bueno, yo los atendí. Estoy hablando de hace más de 15 años, en mis primeras experiencias de estas licitaciones. Y obviamente, al final me dicen que presenten la impugnación. Ok, tenían 3 días hábiles. Era una notificación un día miércoles. Ellos tenían 3 días para presentar. Jueves, viernes y lunes. Como que yo a la MAE le anticipé de que esta empresa asociada va a presentar su impugnación porque ya vinieron a visitarnos y que a la MAE había que decirle que todos sus actos de visitas o viajes deje pendiente porque había que resolver, y eso lo vamos a hacer más adelante, en 5 días hábiles. Esperamos el día 3 y el lunes y no llegó la impugnación. Ahí nos hemos dado cuenta, sí, que tal vez estaban, bueno, han debido revisar su propuesta y todos los detalles,
Se han dado cuenta que estaba correcto el proceso de contratación, ¿sí? Además, ejecutar 500.000 de bolivianos a las arcas de la entidad, excelente, ¿sí? Pero esa es un poco la restricción, tal vez, ¿sí? Con normas BID y normas Banco Mundial, ¿sí? No existe, es decir, no se presenta la garantía. ¿Sí? Hay un acápites en normas BID que sí se puede impugnar y no amerita una garantía, mucho más por la cuantía que equivale, ¿sí? Alguien decía, ¿y por qué no aplicamos lo mismo en nuestras normas nacionales, tanto el reglamento de la Contraloría como el decreto 181? Y nosotros ya nos conocemos en este mundo de las contrataciones. Si no hubiera una garantía como requisito, imagino que todo el mundo podía presentar las impugnaciones, con o sin justificación. Pero también hay que analizar el porcentaje, ¿sí? Hay que analizar el porcentaje. Puede que sea un monto alto en este caso, son cuantías, ¿sí?, de envergadura. Bueno, ahora en este reglamento está, ¿sí?, vigente el porcentaje y también los plazos, 3 días hábiles. Veremos acá, ¿sí?, determinación de autoridades competentes. ¿Sí? Los recursos administrativos de impugnación deben presentarse ante el RPC, que emitió la resolución objeto de impugnación, quien deberá remitir en el plazo de 2 días hábiles ante la MAE todos los recursos administrativos de impugnación, ¿sí?, interpuestos y los antecedentes del proceso de consultación, prácticamente toda la carpeta. ¿Sí? Lo que pasa es que esto hay que detallar y señalar, y tienen que saber también los recurrentes o las empresas, ¿sí?, que normalmente hay sistemas de correspondencia, plataformas, donde toda la documentación va vía MAE, ¿sí? Y bueno, alguien tiene que explicarle, porque se ha dado esos casos en una entidad, ¿sí?, y han tratado, y el asesor legal dice, no, no procede, se desestima. ¿Por qué? Porque el recurso ha sido remitido, ¿sí?, por correspondencia a la MAE. Entonces, hay que tener mucho en cuenta, ¿sí?, de acuerdo a este reglamento, como también el decreto 181, hay que presentar directamente ante la autoridad que emitió la resolución en el plazo de 3 días. Y el RPC tiene 2 días inmediatamente para remitir a la MAE con todos los antecedentes del proceso de contratación. La autoridad competente para conocer y resolver el recurso administrativo es la MAE de la entidad. De sus funciones, ¿sí?, es competencia de la MAE resolver los recursos administrativos de impugnación. Ahora depende, en el reglamento habla, ¿sí?, de entidades pequeñas como los municipios. Cuando por la estructura, ¿sí?, de la entidad, la MAE asuma atribuciones de RPC, como que se da en entidades pequeñas, ¿sí?, municipios categorías A, los recursos administrativos de impugnación serán resueltos por la MAE de la entidad que ejerce prisión, si es que es una entidad descentralizada o desconcentrada. En el caso de gobiernos municipales, ¿sí?, será el Consejo Municipal. Hay que ver las categorías. Solamente esto se da en categorías A y alguno que otro B, me refiero, municipios con 5.000 habitantes, donde prácticamente en su estructura mínimo cuenta con 5 servidores públicos hasta 8. ¿Sí? No existen las áreas estratégicas, direcciones o jefaturas. En estos casos sí asume la MAE como RPC. Bien, acá vemos, ¿no?, un resumen de los plazos de un trámite, ¿sí?, de recurso administrativo de impugnación. Presentación ante el RPC, 3 días hábiles. Documentos de todo el proceso, todo lo que se ha generado prácticamente, RPC a la MAE en 2 días hábiles. Y la MAE, en el mismo plazo de 2 días hábiles,
tiene que notificar a los proponentes que existe un recurso de impugnación, o existen 2 o 3 recursos, y se suspenden los plazos del proceso, ¿sí? Y sin perjuicio, ¿sí?, de esos plazos, la MAE se tiene que pronunciar en 5 días hábiles, computables desde la recepción del recurso de impugnación. Es decir, prácticamente son plazos fatales. Entonces, por eso es que la MAE, ¿sí?, tiene que estar al tanto, ¿sí?, con todo el equipo, la parte administrativa y la parte legal, para resolver estos recursos. La resolución de la MAE no admite recurso administrativo ulterior, abriéndose la vía judicial correspondiente. Eso es cuando hablamos de la vía administrativa, ¿sí?, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué características o particularidades tiene que cumplir la resolución que resuelve el recurso? Primero, tiene que ser expresa, ¿sí?, de manera motivada y única. Esto dice el reglamento. En el decreto 181 hay una palabra adicional, motivada y fundamentada. En cambio acá, expresa, motivada y única. Cuando hablamos de expresa, referida únicamente a los aspectos mencionados en el recurso, y motivada porque tiene que exponer todos los aspectos técnico-legales, ¿sí?, del proceso de consultación, y la decisión tomada, ¿sí?, en base a esos informes emitidos tanto por la área o unidad solicitante y jurídica. Y única, si hubiera varios recursos administrativos de impugnación, ¿sí?, la MAE emitirá en una sola resolución, es decir, no puede haber resoluciones separadas, ¿sí?, resoluciones separadas para emitir una resolución, sino tiene que ser una sola resolución. Por eso es la característica de única, es decir, en caso de varios recursos contra una misma resolución, la MAE resolverá en forma simultánea. Bien. Formas de resolución. Formas de resolución. Hay 3 formas: confirmando, revocando y desestimando. Confirmando, ¿qué significa? Que el recurso no es procedente. ¿Por qué? Porque el proceso de contratación estaba todo correcto, expansión, ¿sí? Tendrá como efecto la continuación del proceso. Por tanto, la MAE instruirá la ejecución de la garantía presentada. Si fuera una licitación internacional con la cuantía que les mencioné, bienvenido el $500,000 de bolivianos a las arcas, ¿sí? Entonces, es una forma de resolución. Otra forma es revocando. Significa que se revoca la resolución y anula los obrados hasta el vicio más antiguo. En otras palabras, que revisada el proceso de contratación podría ser tal vez de adjudicación, que evidentemente ha existido errores tanto en la comisión de calificación como en la resolución de adjudicación, y que la empresa ha demostrado que nos hemos equivocado, entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿sí?, se anula obrados hasta el vicio más antiguo. Si es una adjudicación, nuevamente se volverá a evaluar las propuestas. Y acá dice, instruirá a la autoridad a reanudar el proceso de contratación cuando se emite ya la resolución. Y la otra forma es desestimando. ¿Cuándo se desestima? Cuando presentan, por decir, fuera del plazo, no va al 4º día hábil, ¿sí?, o por no cumplir las formalidades ante la autoridad que resolvió o emitió la resolución, o adjuntar documentos que sustenten la interposición, o por no contar con garantías, ¿sí? Entonces, se desestima,
¿sí? El recurso de impugnación. Bien, cuando se hace la revocación, significa que se le da la razón a la empresa o al proponente. Obviamente existe la figura de la devolución de la garantía. ¿Sí? Si la MAE no resuelve el recurso administrativo de impugnación en el plazo previsto, a eso le llamamos silencio administrativo positivo, que lo vas a ver más adelante, ¿sí? La garantía será devuelta en el plazo de 10 días hábiles calendario, computables desde la fecha de vencimiento para dictar la resolución. Es decir, cuando no se pronuncia la MAE, ¿sí? Cuando la MAE, ¿sí? En los 5 días no se pronunciare, estamos hablando de esta figura, ¿cuál es? El silencio administrativo positivo, significa que la MAE no ha emitido la resolución que resuelva el recurso en los plazos establecidos, 5 días hábiles. Por tanto, implicará la aceptación del recurso, que es sinónimo de revocación, es prácticamente darle la razón a la empresa, ¿sí? Una vez vencido el plazo, el recusante solicitará el pronunciamiento, pero claro que sí, tiene que pronunciarse la MAE, ¿sí? Y el establecimiento de los plazos. El no haberse pronunciado en 5 días hábiles por parte de la MAE, la norma es contundente, ¿sí? Será causal de responsabilidad para la MAE. Y en otras palabras, estamos hablando ya de un proceso. ¿Sí? Por eso es que es muy importante en materia de impugnaciones, prácticamente tener un equipo completo para resolver. Como le digo, mi persona ha vivido 4 impugnaciones, 2 hemos confirmado y 2 hemos revocado. Y ahí, obviamente, hemos generado problemas, ¿sí? Yo siempre les recomiendo, sí, en muchas entidades, y no solamente, yo estoy hablando de antes, ahora mismo, sí, creo que no va a cambiar, no sé cuándo. Resulta que el RPC y el RPA realmente desconocen aspectos técnicos minuciosos de un proceso de contratación. Si piensa que la recomendación de la comisión de calificación está todo ok, sí, no cuestionan, no analizan, y será por los plazos o porque realmente desconoce, y firma la aprobación, digo, la resolución de adjudicación. ¿Sí? O tal vez porque desconoce, hay que ser sincero. Hay en entidades públicas que el RPC es el gran amigo de la MAE, desconoce los aspectos técnicos en materia de contratación. ¿Sí? Y obviamente, si da, y la misma comisión de calificación, que podría tener también personal no calificado, y cometemos estos errores en materia de emitir una resolución. Y siempre va desembocando en la revocación, normalmente, ¿sí? Mucho más si son cuantías altas. ¿Sí? Ustedes saben que el recurso de impugnación, ¿sí? En materia de reglamento no tiene cuantía. En el decreto 181, por ejemplo, es a partir de 200.000. ¿Sí? Ahora, existe esta figura que es agotamiento de la vía administrativa. Vencido el plazo para la interposición del recurso administrativo de impugnación, es decir, tercer día y el quinto día para emitir la resolución, ¿sí? O resuelto el recurso, ya sea confirmando, desestimando o revocando, ¿sí? Se agota la vía administrativa. Significa que la empresa no puede nuevamente presentar un nuevo recurso, ¿sí? Ahí sí viene la otra instancia, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, acudir a otras instancias, ¿sí? Sí, la primera parte, y eso lo manejan bien los abogados, ¿sí? Es agotar la vía administrativa para proceder a la otra instancia, ¿sí? Judicial en este caso. Esto es en resumen, ¿sí? Todo lo que involucra los recursos administrativos de impugnación. En el reglamento está explícito, acá lo hemos sintetizado, ¿sí? Es un tema interesante. Casi todos los aspectos son similares
a una contratación normal con el decreto 100. Son aspectos, algunos detalles que todavía el reglamento de la Contraloría mantiene, ¿sí? Como hacer la constancia de recepción y otros aspectos, ¿sí? En generalidad es casi lo mismo en un decreto normal como es las normas básicas del SAPS. Bien, hasta ahí hemos acabado la parte de la unidad 3, cuáles son contratos y recursos administrativos de impugnación. Muy bien. Antes de ingresar a la unidad 4, vamos a abrir un banco de preguntas respecto a lo avanzado. Y también comentarles que hoy, imaginen que hoy ya está en la plataforma el cuestionario, que son promedio 15 preguntas, correspondiente a todo lo avanzado la anterior semana, y los foros 3 y 4. ¿Sí? Justamente es sobre recursos administrativos de impugnación y también del contrato. ¿Sí? A partir de la última unidad, ya es más de carácter técnico, ¿sí? Porque acá vamos a generar un trabajo o tarea sobre un proceso de contratación, ¿sí? De firmas auditoras, ¿no? Vamos a ver el cálculo del puntaje, la propuesta técnica sobre A, sobre B, etc. Muy bien. Entonces, pregunta sobre lo avanzado. Adelante. ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, continuamos con la última unidad, que es régimen de contratación. Este es el tema clave, ¿sí? Es lo que hay que manejar y conocer. Obviamente todas las unidades, pero este es el tema sustantivo, puedes decir, ¿sí? En materia de contratación de firmas auditoras o profesional independiente. Lo he resumido acá, el reglamento, ¿sí? En 16 pasos, que lo van a seguir desarrollando de manera detallada. Primero, ¿sí? Y prácticamente es el último capítulo, ¿sí? Sobre el reglamento. Y es el último capítulo que habla sobre régimen de contratación. En este reglamento, una de las características es que solamente existe una sola modalidad de contratación. ¿Cuál es? Concurso de propuestas. Es la única modalidad de contratación. No hay las otras, como menciona la norma básica del SAP 181. Contratación menor, licitación, excepción, emergencias directas, etc. Acá en materia de contratación para firmas auditoras o control externo posterior, solamente es concurso de propuestas. Y aquí existen varios pasos, prácticamente son 16 pasos que señala el reglamento. Punto número 1, habla sobre las condiciones previas para iniciar el proceso de contratación. Todas las actividades previas. Segundo paso, el plazo para la presentación y validez de propuestas, que tenemos que determinar plazos para la presentación y determinar la validez de propuestas. Luego, como actividad obligatoria, inspección previa. ¿Sí? Luego habla de consultas escritas y reunión de aclaración. Son las tres figuras. Luego viene la elaboración y aprobación del DBC, es decir, del documento base de contratación. Y ahí hablamos
los contenidos en las propuestas, sí, lo que tiene que contener. Hay la figura de modificación o retiro de propuestas, el punto 7. El punto 8, ya la presentación de propuestas, ¿sí? Y recepción de las mismas. Luego se habla del método de selección, ¿sí? Acá también, así como hay una sola modalidad, también existe un solo método de selección, ¿sí? Un solo método. ¿Cuál es? Calidad y costo. Luego, criterios de calificación. Ahí estamos hablando ya de los formularios que se va a utilizar para calificar las propuestas. Obviamente, hablamos ya del punto 11, de la apertura y evaluación del sobre A. En este caso, de la propuesta técnica. Luego viene la apertura y evaluación del sobre B. ¿Cuál es? Propuesta económica. Y luego la calificación final, que en otras palabras va a ser la conjunción tanto de la propuesta técnica, un puntaje X, que tiene que ser mayor a 600, más la evaluación de la propuesta económica con un puntaje promedio de 150. Emitir la calificación final, obviamente, para traducirlo en el informe de evaluación y recomendación de adjudicación, que es el punto 14. Elaborado por la Comisión de Calificación y luego el RPC emite la resolución de adjudicación, el punto 15. Emitido la resolución de adjudicación, se tiene que solicitar la presentación de documentos, entre ellos la garantía. Está detallado, sí, en este reglamento interesante, está detallado en estos 16 pasos, sí, todo el proceso de contratación hasta la firma de contrato. Bien, veremos de manera detallada, por ejemplo, el punto 1. Punto 1, ¿sí? Condiciones previas para iniciar el proceso de contratación. Es decir, el área solicitante primero tiene que verificar y contar con certificación de que existe toda la documentación técnica, legal y administrativa para la auditoría o para el servicio de auditoría. Tiene que existir un documento, en este caso, una certificación. Luego, obviamente, tiene que verificar que esta contratación de servicio de auditoría esté en el POA, presupuesto y PAC, en el Programa Anual de Contrataciones. Y tiene que también ya contar de que sí se tiene designado al RPC, ¿sí? Mediante resolución administrativa. A mí me llamó la atención, ¿sí? En una entidad, y cuando llegué, bueno, normalmente yo llego a mediados de gestión y había RPA, había RPC, pero me llamó la atención, sí, seguramente para fines de respaldo. El RPC, solamente en el PAC había 2 procesos de contratación para apoyo al control externo posterior. ¿Sí? Uno era recursos de financiamiento externo y otro tenía que ver con un proceso de transferencia de recursos. Y ahí la MAE, sin perjuicio del RPC normal para bienes, obras, servicios generales, también designó específicamente, ¿sí? con una resolución exclusiva para la auditoría que estaba ya en el PAC. ¿Sí? Es decir, como dice acá la actividad previa, tener designado al RPC mediante resolución administrativa. ¿Sí? Bueno, consultamos a la parte legal si es válido uno exclusivo para
esta auditoría. En este caso, el RPC normal era el director X, ¿sí? Y para este caso era el otro director, ¿sí? Era el otro director RPC. Estoy hablando, ustedes saben que en una entidad, en un ministerio, existe el DGA, Director General de Asuntos Administrativos. Luego existe el DGP, Director General de Planificación, sin perjuicio de las jefaturas de unidad. El RPC, el DGA, era para todas las contrataciones normales en las diferentes modalidades. Y el Director General de Planificación, exclusivamente para la contratación de servicios de auditoría. Averiguando, sí, porque el director de planificación es el que manejaba y es el que conocía los financiamientos externos, ¿sí? Ustedes saben que tenemos órganos financiadores a partir de COSUD, de Dinamarca, España y otros. Son recursos que se ejecutan, ¿sí? Obviamente tienen que tener luego la auditoría correspondiente, ¿sí? Entonces esa es la justificación de que exista un RPC y otro RPC exclusivo para las firmas auditoras. Otra condición es contar con certificación presupuestaria. Claro que sí, es una condición básica, ¿sí? Y luego, tener elaborado el DBC. En esta cosa, la unidad administrativa ya interviene en esas actividades, ¿sí? Ya elaborando el DBC, donde ya está incorporado, ¿sí?, la parte técnica. Muy bien. Primer punto. Y nos vamos ahora al segundo punto. ¿Cuál es? Plazo para la presentación y validez de propuestas. ¿Qué dice el reglamento? Los plazos computables a partir de la fecha de publicación de la convocatoria del DBC en el SICOES son, primero, está abierto, ¿sí?, no menor a 10 días hábiles para convocatoria nacional y no menor a 20 días hábiles para convocatoria internacional. Entonces, no menor a 10 días hábiles. Podría ser 12, 13, 14, 15, 16, depende, si es nacional. Si es internacional, no menor a 20, pues es 21, 22, etc. Pero cuando finalicemos esta capítulo, vamos a comparar un cronograma con los meses de septiembre y octubre, ¿sí? Realmente, ¿cuánto tiempo dura un proceso de contratación? Eso lo vas a ver y vas a analizar, ¿sí? Está abierto acá los plazos. Lo que no ocurre también, bueno, lo mismo, ¿sí? El decreto 181 dice mínimo. Luego, el plazo podrá ser ampliado. Es decir, el plazo para la presentación de propuestas podrá ser ampliado hasta 10 días hábiles por el RPC. ¿Cuándo? Cuando obviamente, después de la reunión de aclaración, desemboca en enmiendas, ¿sí? Si en esa enmienda y a solicitud de los proponentes o participantes han solicitado una ampliación. Podría ser una ampliación de 5, 6, 7, 8, hasta 10 días. Y eso lo tiene que incorporar en la resolución. O cuando exista documentación incompleta para la ejecución del trabajo, ¿sí?, producto de la reunión de aclaración. O también podría ser por causas de fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Cuando hablamos de caso fuerza mayor, atribuir la naturaleza. O caso fortuito cuando hablamos de convulsiones sociales, bloqueos, etc. También se puede ampliar el plazo para la presentación de propuestas. Los nuevos plazos serán registrados en el SICOES, claro que sí, nuevamente sí. Al emitir la resolución de aprobación, donde está la ampliación del plazo, también hay que señalar los nuevos plazos que exigen el proceso de contratación. Acá dice, sí, cuando la ampliación sea por enmiendas, se incluirá en la resolución administrativa de aprobación del DBC.
El plazo de validez de propuestas no deberá ser menor a 60 días. Ojo, acá es contundente. Mínimo 60 días calendario, el plazo de validez de la propuesta. Eso significa, en este caso, que la garantía de seriedad de propuesta tendrá una vigencia de 90 días calendario, ¿no? Ese intervalo de 30 días entre la validez de la propuesta y la garantía de seriedad de propuesta. Bien, punto número 2. ¿Qué dice el punto número 3? Hablamos de estas figuras obligatorias, ¿cuál es? Inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración. El reglamento señala, ¿sí?, que la inspección previa se deberá realizar 2 días antes de la reunión de aclaración. ¿Sí? 2 días hábiles antes de la reunión de aclaración. Interesante, ¿no? Lo mismo que hace años en el decreto 25964. ¿Sí? Y para ello, tiene que existir un documento, un acta, ¿sí?, de la verificación o documentación inspeccionada por los posibles proponentes. Luego dice que las consultas escritas, ¿sí?, respecto al DBC, la parte técnica, etc., será hasta un día hábil antes de la reunión de aclaración. Prácticamente un día antes de la reunión de aclaración es el plazo para presentar las consultas escritas. Y la reunión de aclaración dice 8 días antes de la presentación de propuestas, ¿sí?, 8 días antes de la presentación de propuestas. Esta reunión de aclaración tiene que desembocar, ¿sí?, en un acta cuya copia se tiene que entregar a los participantes. Estos plazos, dice el reglamento, se tienen que cumplir. Lo que ahora, por ejemplo, siempre comparo con el decreto 181, está abierto, sí, está abierto. No te dice 2 días hábiles antes, un día hábil antes o 8 días antes. Pero con esta experiencia, sí, normalmente una reunión de aclaración tiene que estar a la mitad de la presentación de propuestas, una licitación pública, puedo decir. Mínimo, ¿cuántos días es? 15 días hábiles, mínimo. Entonces, la mitad de 15, 7. Pues. Séptimo día tiene que ser la reunión de declaración. Esto ya porque si lo hacemos un día 10, no nos alcanza. Primero hay que aprobar, elaborar las reuniones y aprobar el DBC con una resolución. Hay que publicar en el SICOES. Hay que esperar posibles impugnaciones 3 días hábiles. Y hay cosas así en la presentación de propuestas. Por eso es que es una especialidad, y eso lo vamos a hablar antes, ¿sí? Es especialidad elaborar un cronograma de plazos donde esté incorporado estos aspectos, ¿sí? Bien. Punto 5. Documento, aprobación del DBC. Producto de la reunión de aclaración con o sin enmiendas, ¿sí?, se deberá realizar la aprobación del documento base de contación mediante una resolución, ¿sí? En este caso el RPC, ¿sí?, aprueba el DBC con una resolución administrativa, ¿sí?, con todos los resultados de la reunión de aclaración. Y hay que notificar, como decíamos anteriormente, toda notificación, ¿sí?, es 2 días hábiles. La notificación dentro de los 2 días hábiles. Y también la figura del registro en el SICOES en estos 2 días hábiles. Bien. Luego tenemos el punto número 6. ¿Cuál es? El contenido. Primero hablamos de 2 figuras. Sobre A y sobre B. ¿Sí? Sobre A, hablamos de los documentos legales, administrativos y técnicos. Sobre B, ¿sí?, sobre B, propuesta económica. Son los contenidos, sí, de la propuesta.
y tienen que estar separados, rotulados como sobre A y sobre B. Luego, tenemos el punto número 7, ¿sí? Modificación o retiro de propuestas. Acá dice, ¿sí? Se podrá modificar o retirar la propuesta por escrito, es decir, con una solicitud de manera expresa, firmada por el representante legal, puede retirar o modificar la propuesta antes de vencido el plazo para la presentación de propuestas. Es decir, esa es la opción que te da, es decir, de modificar, de corregir o retirar antes del plazo de la presentación. Cuando desista de participar y retire su propuesta posterior a la hora límite, en este caso, ¿sí? Se ejecuta la garantía. Si ya no hay, si puede retirar, pero obviamente se le ejecutará su garantía. Otra figura dice, ¿sí? Una vez recibido y vencido el plazo, no podrán ser modificados o alterados. Una vez excepcionada, ¿sí? No hay la opción de modificar sus propuestas. Bien, el punto número 8, presentación y recepción de propuestas. Primero, ¿sí? Tiene que estar conforme el lugar y la hora establecidos en la convocatoria. ¿Sí? En la convocatoria. Acá todavía habla del libro de actas, ¿sí? La recepción de las propuestas se realizará, ¿sí? En un libro, ¿sí? Libro de actas, denominado libro de recepción y notariado. ¿Sí? Y acá es importante señalar, ¿sí? La hora de la entidad como oficial. ¿Sí? Puede que haya diferencia con otras. Bueno, acá prevalece la hora de la entidad como oficial. Esto es importante. Esto es importante. Mi experiencia, este detalle me ha, como se dice, me ha respaldado, ¿sí? Porque hay proponentes que llegan al tope, que para ellos era menos 2 minutos, ¿sí? Para nosotros ya era en punto, ¿sí? Y comienza el problema porque ellos consultan al laboratorio que es que da la hora oficial. Inclusive me acuerdo que un proponente me pasó mediante su celular la hora Cotel. Es decir, todo un problema, ¿sí? Pero en mi pliego de condiciones en ese entonces, ahora debe ser, decía que la hora de la entidad como oficial, puede que ya estaba adelantado, o tal vez estaba exacto, ¿sí? Entonces, se lo ha mencionado a la empresa, y esta es otra licitación internacional, porque estas licitaciones de cuantías altas, me he dado cuenta que las empresas cuando pierden, cuando no ganan, se sienten tan afectados y acuden a todo, ¿sí? Acuden a medios de comunicación, a medios escritos, sacan editoriales, denuncian, ¿sí? Eso en este mundo de las contrataciones también a veces sería de esta forma de, bueno, problemas de manera gratuita, ¿sí? Sí, él debe estar claro, debe estar claro. Pero lamentablemente, sí, puede que haya una variación. Entonces hay que prevalecer el principio de autoridad. ¿Sí? En mi experiencia, no señor, porque el libro de recepción de propuestas se traza una línea roja con una regla y llegaba recién sus cajones de la empresa, sus propuestas de idea. Uno de ellos se fue a hablar con la MAE. La MAE le dice, mire señor, aquí ha adelantado el reloj, etcétera, etcétera, no nos quieren recepcionar. Y la MAE me llama por teléfono, ¿sí? Me dice, ya quis ver, ¿por qué adelantó o por qué no los recibe? Yo digo bien claro, la hora, y teníamos, por eso que en el lugar donde se establece la recepción de propuestas, tiene que haber un reloj marcador, inalcanzable, ¿sí? Entonces yo le dije claramente a la MAE que esto es conforme a norma, la hora es propia de la entidad como oficial y que no ha habido ninguna alteración del reloj porque ¿quién iba a alcanzar semejante altura? Esto era la prefectura de La Paz, ¿sí? Donde los ambientes son
una construcción, palacio consistorial, ¿sí? Parecido. No, imposible. Y todavía la MAE me dice, licenciado, recíbalo. No, yo tenía otros proponentes que estaban esperando ahí, y se va. Le dije a la MAE inmediatamente que al día siguiente estoy presentando mi renuncia, porque no puedo aceptar su institución, ¿sí? Mucho más sabiendo que la norma nos respalda. Y yo le dije, si usted instruye, ok, yo mañana ya estoy fuera de la entidad porque no puedo permitir. Principio de autoridad, ¿sí? Y no ha ingresado la empresa con su pool de abogados, ¿no? Toda una historia. Son casos reales y les voy a dar la fecha para que luego salió los matutinos inclusive. ¿Sí? ¿Qué pasó? Porque mi PAC tenía 3 procesos con licitación internacional, con cuantías había uno de 120 millones de bolivianos. Ustedes saben que los asfaltados, las carreteras asfaltadas, oscilan 100 millones, 80 millones, 200 millones. Ahora la ABC ha manejado durante los 14 años montos superiores a 120 millones. Los 120 millones o 150 eran para 50 kilómetros. La ABC en estos últimos tiempos ha elaborado, adjudicado, sí, kilómetros, 100, 200, las dobles vías. En la siguiente convocatoria, la misma empresa se presenta. Pero ya no se presenta pues al topo o al filo, sino se presentó, creo que 20 o media hora antes. Principio de autoridad. ¿Sí? Por eso es importante que la comisión de calificación, los que participan, tienen que hacer prevalecer, aunque instruya la MAE. En el caso, pues nos damos cuenta que las MAE son entes políticos, de la parte técnica como que no lo conocen. Sí, eso me ha dado a conocer que la MAE donde estaba no ha leído el pliego de condiciones ahora el DBC. ¿Sí? Lo mismo tenía que, y eso es lo bueno acá en este reglamento, que mantiene todavía esa filosofía, que ahora, si ven en el decreto, no existe esa figura de la hora de la entidad como oficial, ya lo excluyeron hace más de 10 años. En el DBC sí, en alguna medida habla, pero no con esa contundencia. Ahora dice, las propuestas después del plazo, acá dice, no será recibida, pero se consignará en el libro. En el libro de recepción se consignará que una empresa X presentó a las 10:02, no se les recepciona, pero hay que consignar. Tienen que estar presentados conforme se solicita en el DBC, un sobre A y un sobre B, y la norma te dice un original y una copia. Te dice el reglamento. En el otro decreto anterior decía un original y 2 copias. Acá un original y una copia. Y acá dice, ¿no? El secretario, ustedes saben que la comisión de calificación se designa un presidente, un secretario y un vocal. El secretario normalmente es del área administrativa. En este caso, el secretario supervisará, ¿sí?, el cierre de propuestas, recepción de propuestas. Lo dice la norma. Bien, este es el tema de la presentación y recepción de propuestas. Luego, como la norma dice, ¿sí?, inmediatamente se realiza ya la apertura. Pero acá vamos a ver el método de selección que se aplica, ¿sí? El único método, ¿cuál es? Calidad y costo. En ese entonces se llamaba calidad de costo, actualmente el reglamento dice calidad de costo. Ahora en materia de bienes obras se llama calidad, propuesta técnica y costo, que es lo mismo, ¿sí? Porque acá en el reglamento dice calidad es propuesta técnica y costo, propuesta económica. Y en el fondo es lo mismo. Bien, nos iremos al punto número 10. 9. Apertura y evaluación del sobre A. Apertura y evaluación del sobre A. ¿Sí? Ya saben, inmediatamente de la recepción se hace la apertura. En este caso, apertura del sobre A, ¿sí?, a cargo de la comisión de recepción, de calificación, es un acto público,
primero, la apertura, conforme al cronograma o a la convocatoria, acto público y único, ¿sí? Se realiza la apertura de los sobres solamente A, ¿sí? Y se verifica los documentos. Hay un formulario auxiliar que está en el DBC, método de presentó, no presentó, presentó, no presentó. ¿Sí? Entonces, acá la comisión de calificación, si no hubiera una garantía, por decir la garantía de seriedad de propuesta, no puede emitir juicios ni mencionar que esta empresa o proponente está descalificado, no. Principio de confidencialidad o principio y mecanismo de buena fe. Ok, no presentó, no presentó. Y eso se traduce en un acta de apertura sobre A. Termina con un acta de apertura sobre A. En ese mismo acto, culminado ese acto de apertura sobre A, ¿sí? Se comunicará nuevamente el lugar y fecha y hora para la apertura del sobre B. Es por eso que en la convocatoria, la apertura, así como el informe, son plazos estimados, ¿sí? Asumiendo que solamente habían dos empresas, en el acta día se presentaron dos empresas y me doy cuenta que en 24 horas ya puedo convocar para la apertura del sobre B, es un día hábil. Pero me doy cuenta que son 10 empresas, ¿sí? Entonces, podría señalar que la apertura del sobre B será en 48 horas. Es decir, nosotros definimos, y eso queda también como constancia para la apertura del sobre B. Ok, ahí terminó. Y todos los documentos, el informe, el acta, se remita a RPC inmediatamente, y el RPC también a la MAE. ¿Para qué? Para verificar si existieran posibles causales de excusa, ¿no? Que tenga relación de interés económico con el proponente, o que tenga parentesco, ¿no? Con vinculación matrimonial, tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o que tenga litigios con el proponente, etcétera, etcétera. Y todo lo que señala las causales de excusa. Y eso no tenía que darse en promedio inmediatamente, ¿sí? Y eso les comenté, que cuando uno tenga esta causal de oficio, tiene que excusarse para que la MAE o el RPC nuevamente designe, ¿sí?, a los participantes del proceso de contratación. Inmediatamente, ¿sí?, la comisión de calificación, ¿sí?, realiza en sesión reservada, la evaluación técnica. En otras palabras, evalúa todos los documentos del sobre A, ¿sí? Y ahí están los fórmulas, eso lo vamos a ver mañana, el día miércoles, ¿sí?, y parte del viernes. ¿Qué documentos se evalúa en el sobre B? ¿Qué de carácter administrativo, legal? ¿Cuánto es el puntaje que se asigna para los profesionales? ¿Cuánto de puntaje en su formación académica, en su experiencia general, específica, etcétera? Lo van a saber, ¿sí? Y van a saber un puntaje, ¿sí?, mínimo, cuánto tiene que llegar a obtener para luego ir a la siguiente etapa del sobre B. Todos esos detalles lo vamos a explicar entre el miércoles y el viernes. Va a haber un trabajo respecto a eso, es decir, nosotros vamos a hacer un trabajo, el grupo, ustedes van a hacer un trabajo de una evaluación del sobre A, sobre B, y determinar a la empresa ganadora. Luego, desemboca en un informe. ¿Cuál es? El informe de calificación del sobre A. Y conforme a los plazos, la comisión de calificación emite el informe de calificación del sobre A. Si hemos determinado que la apertura del sobre B se realizará en 48 horas o 2 días hábiles, entonces los proponentes asistirán conforme a la comunicación ya para la apertura y evaluación del sobre B. Bien, voy a quedar acá, ¿sí? El día miércoles vamos a explicar cómo se realiza la apertura del sobre B, en qué consiste,
qué puntaje se le asigna, etcétera, etcétera, y luego llegar a la calificación final. Muy bien. Voy a generar las preguntas, algunas dudas sobre lo avanzado. Adelante. Licen, buenas noches. Roberto Ayllón le habla. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Dígame. Una consultita. ¿Existe un plazo tope para la presentación del informe de evaluación por la comisión? Claro que sí. Ustedes ya definen el plazo. Como es una fecha estimada, primero que la presentación de propuestas está fijo. Y se puede decir, ¿hoy qué fecha es? 14. Estamos en 14 de septiembre. Pero mire, yo estoy hablando como si fuera normal en La Paz. En Cochabamba sería feriado. Y eso tenía que ser el 15. Pero asumiendo que es el 14, ¿sí? Porque eso ya está en la convocatoria. Presentación y apertura de propuestas 14. Eso sí. De ahí, en función a la cantidad de propuestas, recién se fija otra fecha para la apertura sobre B. Para la presentación y apertura de sobre A, ya hay una fecha que se tiene que cumplir, inclusive el horario. Así como somos contundentes en la presentación, por 1 minuto, 2 minutos estamos rechazando. ¿Sí? Entonces también nosotros tenemos que cumplir que la apertura tiene que ser a la media hora promedio. Se tiene que cumplir. Y cuando en ese acto, al finalizar, se comunica a los participantes que la apertura del sobre B es el 16 de septiembre, ahora es lo mismo, a las 10:00 en sala y lugar. Ese plazo también se tiene que cumplir. No se puede modificar ni ampliar, porque podríamos generar incumplimiento. Muy bien. Dice. ¿Sí, adelante? No, claro, Roberto habla también. Me refería a días desde la apertura de los sobres hasta el día de la presentación del informe de calificación, evaluación y calificación. Si el reglamento establece días topes, o un día tope para 10 días, 15 días, 5 días, no sé, para la presentación del informe. Eso está abierto. Eso está abierto. Usted lo puede hacer en el sobre B, no sé, 2, 3 días. ¿Sí? Es decir, no hay una regla, como dice, por ejemplo, para la inspección previa, 1 día o 2 días antes, consultas 1 día antes, o hay plazos fatales. Acá no, usted decide el plazo, está abierto. Por eso que en la convocatoria, que lo van a saber el día miércoles, ¿entiendes? Ahí van a hacer un ejercicio, es estimado. Pero cuando usted coloque la fecha, inclusive el sobre B es estimado. Lo novedoso es que en algunas fechas de presentación o de evaluación, firma de contrato, son plazos estimados. No es como el decreto 181 de cumplimiento. Eso lo vamos a comparar cuando hoy veamos el DBC y juntamente con la convocatoria. Está abierto. Y lo vamos a ver con un ejemplo el día miércoles. Gracias, Lice. Muy bien. ¿Seguimos? Lice, buenas noches. Una consultita. Hace rato no me salí justamente ese momento. En el tema de las impugnaciones, dice, sin importar el monto económico, ¿se puede impugnar a cualquier proceso de contratación en el tema de auditorías? Sí, no habla de cuantías. No habla de cuantías. ¿Sí? A diferencia del decreto 181, la norma señala a partir de 200.000. Acá no te establece. ¿Por qué? Porque las consultorías son 20.000, 50.000, 80.000, 100.000, 200.000. Y las de cuantía no sobrepasan montos altos. ¿Sí? No establece cuantías. No, en el 181 igual indica, ¿no? Para impugnar tenemos que dejar un cierto monto económico. Así es. A partir de 200.000, pero.
Sí. En la 181 Y aquí impugnas. no hay nada de eso. No, no, esa es la novedad de este reglamento. Y yo puedo impugnar, yo consultor independiente, me he presentado por 20.000. Yo no sé por qué he perdido, porque ¿no? Lo que pasa es que el 181 también tiene que rescatar, es decir, en el 181 hay obras, hay bienes, servicios que son 150.000, 180.000, no hay impugnación porque no procede, según ese decreto. Además, las adjudicaciones hasta 200.000 no es con resolución, sino con notas, con comunicación, con cartas. Acá no hay esa diferencia. Se impugna según el proponente que haya sido afectado. Bien. ¿Otra pregunta? Muy bien. No habiendo preguntas, Dice, y adelante. disculpe, en cuanto al número de propuestas, es igual que el decreto 181. Así haya una propuesta, igual se continúa con el proceso de Sí, calificación. así es. Aunque sea uno solo, un solo proponente, continúa igual que el 181. Buenas Gracias. noches. Y adelante. Dos preguntitas sencillitas. Habla en el proceso que nos ha indicado de que se va a inspeccionar. No he entendido bien, o sea, qué cosas se va a inspeccionar, o sea, qué elementos, qué Inspección previa, documentación. ¿sí? Sí, Aquí está, inspección previa. Ustedes saben que el área solicitante tiene que emitir una certificación de toda la información y documentación técnica, legal, administrativa, que van a ser sujetos a la auditoría. ¿Sí? Entonces, los proponentes o potenciales proponentes, conforme a la fecha fijada en el cronograma, que dice 2 días antes de la reunión de aclaración, irán, visitarán in situ, ¿sí?, la oficina, el ambiente, y verán, de acuerdo a la certificación, toda la información que cuenta, en este caso, la entidad. ¿Sí? Es una inspección previa, verificar, porque ellos tienen que contar con información completa para realizar una adecuada o un servicio de auditoría. Entonces, ahí van a colocar sus objeciones, etcétera, etcétera. Simplemente es verificar la cantidad de documentos conforme a la resolución que emitió el área solicitante. ya, Liz. Muy bien. Otra preguntita, perdón. Usted ha indicado que no, que tiene que estar en el PAC y en el POA la modalidad de contratación. Sí, No hay la excepción de que se pueda, digamos, que no esté consignado ni en el POA ni en el PAC, como en el caso de la pandemia, por emergencia, de repente hacer se una incorpora. auditoría, una procedura Exactamente. por auditoría. Sí. Claro que sí. Porque el PAC es reformulable en función al POA presupuesto. Si se genera una nueva, por decir, ahora yo, el 18 de octubre, imaginaré que ya, él llega el 18 de octubre y me siento ganador, por decir, o ya he ganado. Yo primero voy a atacar, programar, reformular, sí, pero pues que en octubre ya no me alcanza. Pero quiero que se haga la auditoría, ¿sí?, de los recursos de financiamiento para la obtención o la contratación de material de bioseguridad, respiradores. Modifico mi POA, modifico mi presupuesto, obviamente inmediatamente modifico el PAC. Es decir, ustedes saben que el presupuesto y POA no es ley, es decir, no, tiene el principio de flexibilidad, que cualquier momento se puede modificar POA presupuesto. Y el PAC simplemente es consolidar esa modificación POA presupuesto y se traduce en un programa para contratar. Muy bien. Gracias, dicen. Ok. Perfecto. Sí, el tema está interesante. Mañana vamos a ver la apertura sobre B y luego vamos a colocar los ejemplos, cronograma y todo el detalle. Siempre tengan su reglamento. Imagino que como ya está en plataforma, el reglamento donde está más detallado estos aspectos. Como son presentaciones, obviamente por norma nosotros hacemos más sintético, digo más resumido, ¿sí? Y con gráficas.
Entonces, pero la lectura completa siempre acuda al reglamento. ¿Sí? Muy bien, con esto hemos terminado y nos veríamos el día miércoles a las 19:30. Hasta el día miércoles. Buenas noches a todos, mil disculpas, pero quiere hablar José acerca de los documentos, así que les pido que por favor no se desconecten. En 2 minutitos y José se conecta, por favor. Gracias, licenciado. Usted puede ir a descansar. Muy buenas noches. Gracias. Hasta el miércoles. Bueno, hasta que se conecte José, me voy a anticipar un poco en lo que les queríamos comentar. Bueno, primero acerca de las notas, ya tenemos el sistema académico de notas. Ahora les voy a pasar el link y todo eso, pero les pediría que el día de mañana, después de las 11 de la mañana, puedan hacer la prueba. Está ahí cómo tienen que entrar paso a paso y automáticamente ya van a poder ver sus notas. Por si acaso, está cargado hasta el módulo 4, el módulo 5 con el doctor Villarruel. Él ha tenido un problema y no pudo colocar antes las notas. Les pido mil disculpas, pero mañana también él ya nos va a entregar las notas del módulo 5, entonces ya mañana voy a ver en la noche de cargar las notas en el sistema. Ahora, el módulo 6, el licenciado Encinas tiene reprobados, así que van a ver el tema del segundo turno, pero las personas que no han reprobado van a poder ver su nota también el día de mañana. Ahora con el módulo 7, bueno, estamos ya cursando el módulo 7. Respecto al tema de los documentos, había personas que tenían problemas porque estaban en otras ciudades y bueno, el tema de las universidades para la legalización estaba en otras. Y quisiera saber cómo les ha ido a esas personas con el tema de los documentos. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, el tema de los documentos, para envío de documentos en físico es hasta el 24 de septiembre, ¿no? Justamente José ha ido a una reunión el día viernes. Fue a una reunión para ver con Univalia hasta cuándo nos podían dar prórroga. José realmente ya debería estar conectado. He hablado hace un momento con él. No sé por qué no se está conectando, pero sí les va a dar unos días más para que puedan entregar su documentación. Ahora, nosotros, después que termina el diplomado, tenemos 3 semanas donde José se hace ¿Cómo el tema estás? de la inscripción. Ahí está, Josecito, ¿cómo estás? Te cedo ¿Cómo la estás, palabra. Karen? Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, señores estudiantes. Mil disculpas, estaba con otro diplomado. Una consulta. Les envié la semana pasada un mensajito o hacer un recordatorio de los documentos del segundo envío. Por favor, me han escrito varios estudiantes que no han podido, o sea, les estoy hablando del 90% de los estudiantes que no han enviado los documentos. Por eso mismo, mi persona les ha enviado un comunicado del primer envío con fecha y del segundo envío con fecha, por favor. Y creo que ha vencido el segundo envío era el 10 de septiembre, ¿no? Entonces, por favor, entonces quería quedar con ustedes una fecha en esta semana para que lo hagamos llegar, por favor, a las oficinas de la ciudad de La Paz, los documentos en físico, por favor. Tengo que ya tener las carpetas listas ya en el último módulo que cuando culmine el diplomado. Creo que nos falta, Karen, un módulo más para terminar, ¿no? Así es, nos falta, José, el módulo 8 y con eso ya concluiríamos el diplomado. José, un favor, hay personas que quieren saber, digamos, hasta qué fecha pueden tener la legalización, digamos. Si tienen uno pasado del 2018, ¿no sirve? Ya justamente eso me han preguntado. Me sirve desde el 2017, 18, 19. Normalmente son 2 años de vigencia los documentos que me reciben, pero
Ya he preguntado a Univalle, me van a permitir desde el 2017, 18, 19, las legalización, los que tienen ya de ese año, de esa gestión. Igualmente el certificado de nacimiento. Lo demás son documentos ya que tienen que hacer, fotocopiar, el carnet de identidad, las fotografías, hoja de vida, los formularios de Univalle, por favor, también me están preguntando. Los formularios de Univalle es hasta el punto 3, si lo van a leer el mensaje. El punto 1 es el diplomado, contrataciones públicas del Estado. El punto 2 es datos personales del estudiante. El punto 3 son 2 datos. Es la licenciatura y algún diplomado o maestría que ha hecho el estudiante, nada más. Nos vamos abajo, la firma del estudiante y el carnet de identidad. Me lo tienen que llenar 2 formularios originales, por favor, y eso me lo van a enviar. Son 6 documentos que me tienen que hacer llegar. ¿Quién tiene alguna consulta sobre el título por algún documento? Buenas noches, Milton Campos le habla. El problema radica de los que estamos en otra ciudad y tenemos que hacer el trámite en la ciudad que hemos egresado y hemos salido, ¿no? Ese es mi caso, por ejemplo, y no sé si hay de otros compañeros, ¿no? Entonces, eso es un poquito casi difícil porque hay que mandar un poder, porque ese trámite es personal o hay que hacerlo con poder. Entonces, a veces es difícil encontrar a alguien que pueda hacernos este favor, ¿no? Porque ya bastantes años radicamos en otra ciudad, entonces pedirle por favor, no sé hasta qué día o hasta qué plazo tenemos para poder enviar, porque no olvide que las universidades en Sucre, por ejemplo, están entrando en un receso de una semana a partir del siguiente lunes, ¿no? Entonces eso perjudica en mi caso, ¿no? Ya, mire, normalmente... A ver, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, disculpe, por Tengo favor. el mismo problema que el compañero que me antecedió. Igual yo salí de la Universidad de Sucre y todo este tiempo no estaban haciendo el trámite administrativo. Igualmente, el trámite, ¿no? Perdón. Y creo que van a entrar en receso esta semana, igual. Entonces, el problema es en obtener el título legalizado. Ese es el problema que ahora estamos atravesando, ¿no? Igual en otro lugar. Ya. A ver, les comento, por favor, les comento, si es que de algún estudiante no envío en la carpeta con este grupo, por X motivo, porque no ha podido legalizar o no tiene certificado de nacimiento o otro documento que esté incompleto, yo lo voy a realizar en el siguiente, ponle, de aquí a 2 meses, 1 mes, pero va a tener un costo de 650 bolivianos, por si acaso. Eso es otro tipo de trámite, es un trámite rezagado. Así que yo no quiero perjudicarles tampoco con el cobro adicional de 650 bolivianos, por eso les pido, por favor. Los estudiantes, a ver, yo voy a esperar hasta el día viernes. Los estudiantes que no tengan problema en la legalización y los demás documentos, hasta el viernes 18 de septiembre, por favor, ya tienen la dirección, ya tienen dónde hacer llegar. A los que no tienen problemas en ninguna documentación, hasta el viernes 18 de septiembre, por favor, Karen, te vas a anotar, ¿ya? Ahora, los estudiantes que me están consultando ahora, que tienen problemas en la legalización, yo necesito que me lo envíen, la fotocopia del título, deben tener algún título legalizado, la fotocopia, una fotocopia simple, o la fotocopia del título académico, me lo adjuntan, envíenmelo por favor esa documentación. Internamente con los estudiantes, que no son muchos, deben ser 3 o 4 estudiantes, se van a comunicar con Karen o mi persona para coordinar cuándo me lo van a hacer llegar en físico la documentación, por favor. Ya, la fotocopia legalizada. Ya internamente yo voy a coordinar con los estudiantes que tienen ese problema, los de Sucre especialmente, por favor. Yo les voy a dar una fecha específica, pero sí necesito que me lo envíen la documentación. No les estoy pidiendo legalización, la fotocopia, de una fotocopia que tengan legalizada o de la fotocopia del título que tienen, académico o en provisión nacional, por favor. Gracias. Una consultita, perdón. En Potosí, por ejemplo, también la universidad está en paro, no se puede legalizar. Y no sé si podría ser, como yo también soy alumno antiguo del Univalle, ya en 2 diplomados he presentado los documentos, no sé si podrían de repente
hacer alguna excepción sobre este caso. Le comento que no, a nosotros como Fundación EDA no. Tal vez si tú haces en Urivalle sí te van a permitir, pero nosotros no. Necesito que sí lo legalices, por favor, la documentación, el título. Si tienes el problema de legalizar, por favor, te comunicas con Karen para que te anote el nombre y qué problema tienes, el título académico. Yo me voy a comunicar con las personas que tengan problema con el título académico para coordinar cuándo me lo van a hacer llegar, yo así adjuntar el documento después, por favor, el documento que es el título académico, por favor, ¿ya? Entonces, en eso quedamos, por favor, hasta el 18 de septiembre, hasta este viernes, por favor, háganme llegar los documentos. Estudiante que tenga problema, por favor, con Karen, comuníquese para ver cómo le voy a poder ayudar, porque ya estamos a destiempo, ya tengo que tener ya las carpetas, y creo que tengo de 5 o 6 estudiantes nada más. Yo ya ha pasado la fecha límite, ya no puedo dar más fechas, por favor. ¿Está bien? ¿Está claro, por favor, todo? Sí, está claro. Gracias. Ya, otra cosa, mañana también Karen va a enviar un mensajito al grupo, mañana ya van a poder ingresar a la página web, ya está todas las instrucciones para poder acceder a la página web, les va a pedir su correo, carnet de identidad, ya, y pueden ingresar, van a enviar y les va a llegar un mensaje a su correo y les va a llegar el Cardex, por favor, de sus notas, seguramente de las 6 o 5 notas que tienen Karen, de los 5 módulos o 6 módulos que ya están con notas, para que tengan y los revisen también. Ustedes tienen que tener todo el Cardex completo, todos los módulos aprobados para que yo también pueda realizar el trámite. Si les falta un módulo, no voy a poder realizar el trámite, por favor. Así que mañana en la tarde yo creo que ya vamos a mandar el mensaje para que puedan acceder a la página web y pueden imprimir sus notas, por favor, su Cardex. Si tienen algún problema, con Karen para que se los modifique, si es que está mal tal vez el correo, vamos a trabajar con los correos que han puesto en su formulario de inscripción, por favor. ¿Ya? Eso sería, Karen, entonces, ya está claro. Sí, José, gracias. No, de nada. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta No, luego. de nada. Hasta luego.